Bendiciones, familia. Buen día, bendecido día para los que estamos aquí, para todos. Aquellos que están escuchando o que van a escuchar. Esta es una clase que vamos a seguir en la secuencia del domingo pasado. Allá fueron los padres, ahora son los hijos. Y creo que todos somos padres aquí. Es directamente a la familia. Es una lección, es una disciplina para la familia. En donde nosotros pertenecemos y estamos dentro de una familia. La familia que por naturaleza biológica, entonces estamos, pero pertenecemos a una familia más grande. Pertenecemos a la familia espiritual, a los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, también tenemos parte de la comunión, de la bendición de nuestra familia espiritual, empezando por nuestro Padre, que es nuestro Padre Celestial, espiritualmente. A Él. Vimos en la clase anterior que nosotros obedecíamos a nuestros padres terrenales, biológicos. ¿Cómo no debemos de obedecer a nuestro Padre Celestial? Amén. Aleluya. Si ellos aquí nos enseñaron cosas buenas, nos disciplinaron para que fuéramos, o por lo menos irnos cultivando para ser buenas personas, buenos ciudadanos. Solamente hay excepciones que enseñan a los hijos a que sean lo más mal que ellos puedan hacer. Pero la mayoría tiende a crear hijos para que sean buenos hijos. Para que sean buenos hijos. En esta mañana vamos a irnos a la historia que nos da la palabra del Señor. Esta es la voz de Dios, esta es la disciplina de Dios, esta es la instrucción de Dios para que nosotros podamos vivir y ser hijos disciplinados, educados, atentos, sabios, conforme a la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias en esta mañana por los hermanos que están presentes, Amén. por aquellos no presentes, Señor. Bendícelos a donde quiera que estén. Señor, sé que tú conoces la necesidad de cada uno, Padre eterno, y aquellos, Señor, que han decidido en su corazón estar presentes, pero el estorbador se les atravesó, Padre. Líbralos para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, en donde quiera que se encuentren, Padre eterno, y que escuchen el sonido de la voz de tu palabra, para la honra y la gloria de tu nombre. Así sea, Señor. Amén. Vamos al libro de Éxodo. Y algunos, cuando nosotros, yo soy el primero en la lista, hermano, cuando vean el libro de Éxodo, yo ya sé que voy a adentrar bajo la ley de Moisés, que fue una ley, hermano, para instruir al pueblo, porque venía de una esclavitud de donde no tenían disciplina. La única disciplina que ellos tenían era trabajar. Y trabajar y trabajar y trabajar para el faraón. Ahí no conocían nada
Por eso cuando el Señor llamó a Moisés, entonces, y le dijo, Señor, si yo voy a tu pueblo y me dice, ¿de parte de quién voy? ¿Qué le voy a decir? Tú dile que vas de parte del yo soy, el que soy. Entonces, vamos a irnos allí porque esto nos trae a nuestra mente, cuando tenemos un poquito de conocimiento, o poco o grande de conocimiento, es que la ley, pero hay una diferencia entre la ley y los mandamientos de Dios. Es una diferencia. La ley es porque así es, y si no, ya. Pero los mandamientos de Dios son presentes y son futuros, son eternos. Eso nos deja que lo dijo Moisés, o lo dijeron los levitas, lo dijeron los jueces, lo dijeron los reyes, lo dijeron los profetas. Si es mandamiento de Dios, es eterno. Amén. Es eterno. Para la promesa del Señor Jesucristo instruyendo a la familia. Porque para ese pueblo, ellos no tenían ninguna disciplina. Por eso el Señor los sacó de la esclavitud. Y nosotros no teníamos ninguna disciplina. Por eso el Señor nos sacó de donde nosotros estábamos también. Porque pensábamos que lo que nosotros hacíamos estaba bien. Y estaba bien conforme a nuestra tradición que nos enseñaron, conforme a nuestros pensamientos, pero no estaban de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Dice en Éxodo, el capítulo 20 y el verso 12. Para los hijos. Es el mandamiento para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Los dos. No solamente a tu papá, no solamente a tu mamá, no, a los dos. A los dos. Y eso es mandamiento. Porque hay promesa. Amén. Eso es, hermano, lo que nos trae la recompensa que Dios da a cada uno cuando atendemos, entendemos y guardamos sus mandamientos. Amén. Y viene la bendición. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Óyeme, larga vida. Aleluya. Hermano, yo conozco personas, y aquí estoy viendo a uno de vez en cuando, que también tiene larga vida. Yo allí voy y yo le pido al Señor, pero esto es, hermano, solamente es mi pensamiento. Señor, 120 años, pero lúcido. Y que no me falte ningún miembro de mi cuerpo. Es mi pensamiento, hermano. Que el Señor lo vaya a hacer, yo no sé, porque estoy bajo la voluntad de Él. ¿Qué tal si ahorita, ¡pum!, se acabó? Y como dicen allí popularmente, adiós mundo cruel. Pero, hermanos, todos estamos bajo la voluntad de Dios. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Mira, esa es una bendición. Esta era una promesa, hermano, que el Señor había dado. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. O sea, nosotros no somos dueños de nada. Que eso de andar presumiendo que yo tengo, que yo aquí, que... No, démosle gracias a Dios por tener lo que tenemos. Y si tenemos dolor, démosle gracias a Dios.
se oye bastante cruel esto, porque nadie puede decir, no, pues si estoy en sufrimiento, pero Dios es Dios, hermano, y eso es lo que nosotros debemos de entender. Y una mire, lo que es la esencia, hermano, para entender, primeramente debemos de ser atentos para escuchar. Si estamos atentos para escuchar, entonces viene la comprensión, y cuando viene la comprensión, viene la obediencia. Mientras tanto, no suceda en nosotros. Podemos atender unas cosas, pero nos vamos a olvidar de otras. O podemos hacer una cosa y nos olvidamos de la otra. Y todo tiene que ir en conjunto para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová, tu Dios, que después se transforma tu Padre, te da. Mire, qué lindo, hermano, esta bendición. Para los que nosotros, hermano, la debemos de atesorar y tenerla, hermano, en nosotros, para la gloria de Dios. Porque de eso se agrada a Dios. De eso se agrada a Dios. Y cuando nosotros agradamos a Dios, estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Amén. Qué lindo el Señor. Bajo la dispensación, esto era bajo la dispensación de la ley mosaica. Bajo la dispensación de los levitas, entonces ellos dieron de parte de Dios Aleluya. y es el único versículo en Levíticos capítulo 19 verso 3. Es el único versículo, hermano, que se encuentra en las Escrituras donde la palabra de Dios pone a la madre primero que al padre. Porque estaba en los levíticos, hermanos, fue la tribu escogida de Dios para el servicio, para el culto, para el sacrificio, para servir a Dios. Únicamente para ellos. Y nos dice la palabra del Señor: cada uno temerá. Esto de temer es obedecerá a su mamá, a su madre y a su padre. Es que la cuestión no estaba tan fácil allí cuando le tocó, hermano, a la tribu de Leví tomar, hermano, lo que es el ministerio en la casa de Dios, en el templo de Dios. Pienso yo de que los hijos se habían olvidado de temer y de respetar a su madre. Por eso que ellos dijeron: no, temerás, obedecerás a tu madre y a tu padre. La relación, hermano, que hay entre el formar la familia de Dios o para Dios. Por eso hay que disciplinar, hay que enseñarle a los hijos a temer, a obedecer a Dios. Quizás nosotros no lo podemos. A mí me gustaría que toda mi familia estuviera aquí. A mí me gustaría eso. Pero, hermano,
Cada quien es responsable de sí. Así es. Ya fueron disciplinados, ya fueron enseñados. Amén. Cada quien toma su propia decisión. Así es. Y el Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo pagará por el Padre. Cada quien se va a presentar delante de Dios y le va a dar cuentas Amén. de sí. Por eso hay que enseñarlos, hermano, lo mejor que se pueda en la palabra de Dios. Porque de ahí la decisión es de cada quien. Tenemos libre albedrío. Amén. Y ya cuando ellos crecen, cuando están niñitos, pues, ¿verdad? Se contemplan, se enseñan y todo eso allí. Pero ya cuando ellos crecen y cuando se adentra a la edad de la juventud, adiós, papá. Si te vi, no te conocí. No me acuerdo. Se van de ellos a hacer, porque eso es lo natural que sucede en la familia. Eso viene desde antiguamente, de ahí. Nunca los hijos de Adán y Eva se quedaron con ellos. Y el primero que se largó fue Caín. Aparte de hacer todo lo mal que le hizo. Y cuando viene, hermano, a nosotros, para Aleluya. los mandamientos de Dios, hermanos, son la relación con Dios. Y cuando nosotros nos relacionamos con Dios bien, nos relacionamos con los demás. Cuando fueron los mandamientos, hermanos, los 10 mandamientos, los 4 primeros se refieren a la relación de nosotros con Dios, de Dios con nosotros. Los otros 5 fueron para que nosotros nos relacionemos los unos con los otros. Y cuando viene el 5.º mandamiento, es la relación entre los padres e hijos. Esa es la comunicación. Dios diseñó así. Primero es Dios. Primero es Dios. Después somos nosotros. Porque primero es Dios porque es nuestro creador. Y después somos nosotros porque somos criaturas de Él. Entonces, como hijos, debemos de obedecer a nuestro Padre. A nuestro Padre, si algunos los tienen todavía vivos, la promesa es honra. Honra a tu padre y a tu madre. No dice, porque vamos a adentrar allí donde las personas, los seres humanos se equivocan, y más que todo hay cierto sector de la humanidad que tergiversa los mandamientos de Dios. Y ahí es donde nosotros entramos en tener cuidado de temer a nuestro Padre Celestial como creyentes. Porque si nosotros obedecemos a nuestro Padre Celestial, también bajo sus mandamientos vamos a obedecer para enseñar a nuestros hijos. Pero si nosotros no tenemos ningún conocimiento de los mandamientos del Señor, hermano, entonces nuestros hijos los vamos a disciplinar, los vamos a criar conforme a nuestro pensamiento, a nuestras ideas. Pero teniendo el temor de Dios, entonces los vamos a disciplinar conforme a la palabra de Dios. Y ahí donde salen
hermanos, hijos que son prudentes, son obedientes, son sabios y hacen buenas obras, porque fueron disciplinados bajo la palabra del Señor. Hay un sector en los tiempos del Señor Jesucristo que ellos trataban y lo ejercían conforme a su voluntad, que no era la voluntad de Dios, sino que era una tradición que ellos habían puesto. Y eso se tenía que hacer así. No mandamientos de Dios, sino tradiciones de hombres, pensamientos de hombres. Y es donde viene la equivocación de cómo nosotros podemos educar y disciplinar a los hijos. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 15, vemos nosotros la conversación, o leemos nosotros la conversación de estos tradicionales, porque ellos se basaban en sus tradiciones. Y estoy hablando de la comunidad de los fariseos. Ser fariseo es bien fácil. Nosotros nos convertimos en fariseos y muchas veces sin darnos cuenta. Sí. Necesitamos a alguien que nos diga: estoy mal, estás mal. Así. Pero como la verdad no mata pero incomoda, Sí es. ya como dicen popularmente ayer, ya se lo echó encima. Yo no sé quién se echó encima a quién. Pero así. Porque, hermano, seguir mandamientos es una cosa, seguir tradiciones es otra cosa. Así es. Los mandamientos son de Dios, las tradiciones son humanas. Manos. ¿A quién vamos a atender entonces? ¿A Dios Adiós. o a los humanos? Adiós. Aleluya. Dios. Porque si es hijo de Dios, creyente de Dios, en Dios, mejor dicho, entonces lo que Dios le da, le va a dar a los demás. Pero si no lo es, entonces le va a dar lo que damos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos que se haga. Y eso es un error, hermano, que yo no puedo, es que no hay calidad de hacerlo a usted que sea como yo quiero que usted sea. Y estos, hermanos, ese era uno de sus estatutos que tenían en su ley, les dijo el Señor Jesucristo. Y dice el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo, los primeros 6 versículos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Desde allí ellos se metieron en un gran problema con el Señor Jesucristo. No dijeron por qué no se meten a nuestra tradición, sino que pusieron a otro, descargando la culpa de ellos en los demás, en los ancianos. Es bien fácil quitarse la culpa a uno, hermano. Uno se la quita, se la tira a otro. Libre. Humanamente.
porque no se lavan las manos cuando comen pan. Vean la tergiversión del mandamiento de Dios. No, cuando comen pan. Ellos sabían la ley. Ellos sabían la ley. Ellos sabían, y los profetas. Ahí. ¿Por qué se fueron al pan? ¿Por qué no dijeron cuando comen la pierna del becerro? Cuando comen la pierna de la oveja. No, se fueron al pan. Porque ellos lo estaban tentando al Señor, porque sabían también que Él era el pan de vida. Amén. Respondiendo Él, el Señor Jesús, les dijo, siempre cuando se hace una pregunta, hermanos, se quiere una contestación. Pero como el Señor es todopoderoso, así es que Él también le contestó con otra pregunta. Con otra pregunta. Y les digo, los diplomáticos no aceptan esto. Los diplomáticos no, yo te hice una pregunta, dame la contestación, dame la respuesta. Pero el Señor Jesucristo, como es todopoderoso, ok, entonces él dijo. Entonces, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, hablando el Señor Jesucristo, está diciendo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. No hay perdón. No hay perdón. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No tenían cuidado de su padre y de su madre como honra para ellos, sino que utilizaban su dinero para mostrarse delante de Dios que estaban haciendo lo bueno. Ayudar a mi padre, ayudar a mi madre, esa es mi ofrenda a Dios. Error grandísimo. Porque el Señor no mandó que se les diera. El Señor le dijo que los honrara. Y la honra trae escuchar, entender, obedecer y buenas obras. Y buenas obras. En eso se basa el mandamiento del Señor. No es que yo hago esto o le doy esto y con eso yo estoy agradando a Dios. Dios no acepta eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, no está honrando a nadie. Está buscando su propio, está haciendo, mejor dicho, su propio ego, para mostrarse a los demás que sí está haciendo lo bueno. Hermano, Sí. yo digo que obedecer a vuestros padres, digo yo, ¿a quién vamos a obedecer más? ¿Al padre o a la mamá? ¿A quién le vamos a tomar más cariño? ¿Al papá o a la mamá? Porque en mi caso yo lo digo por eso, ¿no? Yo he
que amanecía a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas, a la escuelita con mi papá. Venía a la escuela con mi papá. No había escuela, siempre el que hacer con mi papá. Ya regresamos a las 6 de la tarde. Entonces, en mi condición, pues, me le tomé más cariño a mi papá. Porque no, solo con él y con él. Mi mamá, pues, solo se encargaba de hacerlo la comidita. Pero cuando mi papá falleció, eché de ver, darle el cariño que a uno se le había dado a mamá, porque no nos dejó solos. Quedamos 9 en total. Sobró gente que le pidiera alguna de nosotros, mamá, no, son mis hijos, no son animalitos, y yo los voy a criar. Y hasta la fecha de hoy los crió y los dio de estudios, y nosotros no quisimos seguir estudiando, pues no lo quisimos hacer. Es todo. Ahí viene, hermano, porque es una tradición de la cultura. Dicen, hermano, dicen, y así me enseñaron a mí, pero después comprobando en la palabra de Dios me di cuenta que no es así. Que las niñas se apegan más al papá y los niños se apegan más a la mamá. Pero la excepción es así, de quién recibe más atención el niño, del papá o de la mamá. Estamos hablando de niños, porque ya cuando el niño crece, entonces él va agarrando, va aprendiendo y va experimentando conforme a lo que ha aprendido. Si le enseñó el papá, entonces él va a seguir lo que su papá le enseñó. Si le enseñó su mamá, entonces va a hacer lo que su mamá le enseñó. Por eso que los dos tienen en el mandamiento de Dios, los dos tienen participación igual. Honra a tu padre, honra a tu madre. A los dos. Él no hace excepción de que honra más a tu papá o honra más a tu mamá. No, honra a los dos. Porque de allí es donde va a venir la bendición para ellos. El mandamiento y la promesa del Señor es para que tus días se alarguen. O sea, que seas de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Nuestro Padre es celestial. Nuestro Padre es celestial. Ahora, ¿y quién es nuestra madre? Por eso que cuando uno dice incoherencias, por no decir otra palabra, hermano, entonces te dicen, no, es que te estás portando, buscando como Adán y Eva, celebrar el Día de la Madre. ¿Cuál fue la mamá de Adán? ¿Cuál fue la mamá de Eva? Los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra. ¿Quién fue? Pregunta para usted. ¿Quién fue? ¿Alguien más? Los estudiosos, hermano, y llegan y la Biblia lo lleva a tomar esta decisión o conclusión. Nuestro Padre es Dios. Nuestra madre es la tierra. Porque de ella fuimos formados. Dios lo diseñó así. Es un tema extenso, hermano. Yo le refiriera a ciertas ayudas, hermano, ciertos libros.
para dar conforme a la voluntad de Dios. Porque de la tierra nosotros fuimos formados. O sea, en un sentido, hermano, que se necesita bastante, un poco de estudio para esto. Porque entonces, si Dios nos hizo de la tierra, cuando Él formó esa tierra, entonces ya desde allí ya venía algo que iba a ser un ser. Dios lo diseñó, Amén. Dios lo formó, pero ¿quién le dio la materia para hacerlo? Dios. La agarró De la tierra. de la tierra. Y como de la tierra fuiste hecha, allá también vas a regresar. Amén. Eso es lo que dicen, hermano, en ciertas explicaciones allí, porque es un tema bastante para llegar a una conclusión. Y la Biblia después lo narra y lo respalda, porque nos dice que tanta es la maldad del hombre en el libro de Apocalipsis, que tanto es la maldad del hombre, pero que se ha revelado en contra de su madre, de lo que acabo de decir hace un momento, de la tierra, que dice que la misma tierra, su misma madre, los vomitará. Dios es santo. Amén. Dios es santo. Y no podemos jugar. Menos ignorar los mandamientos de Dios. Guárdalos en tu corazón. Medítalos de día y de noche. Enséñaselos a los demás. Porque de ahí depende toda bendición y la vida eterna. Aparte de eso, como hijos, no tenemos parte si no obedecemos y guardamos los mandamientos del Señor. Como hijos de Dios. Que obedecer a nuestros padres. El libro que da más instrucciones, hermano, para un hijo, es el libro de Proverbios. Porque no hay ningún hombre más sabio, humanamente, aparte del Señor Jesucristo, que Salomón. Leamos en el libro de Proverbios, del capítulo 23, el verso 22. Y nos dice Salomón, hermano, él tuvo esta sabiduría porque cuando le tocó el tiempo de tomar el trono de su padre David, que él iba a ser rey, hizo una oración para Dios. Y le digo, te pido que me des ciencia y sabiduría para dirigir, para gobernar, para instruir, para disciplinar a tu pueblo que es tan grande. Él sabía que no lo iba a hacer. David lo había hecho porque David era un hombre conflictivo, era un guerrero. En su reino todo el tiempo hubo guerra. Y hubo un montón de cosas, pero el Señor lo premiaba porque tenía un corazón que se humillaba delante de Dios. Pero el reinado de Salomón, él le dijo, Señor, dame ciencia y sabiduría. Oye, dice el proverbista, oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. Y si alguna de las personas, mire mal, hermano, arriesga su vida por su hijo,
es la mamá. Es la mamá. Porque se representa en la metáfora como la gallina que cubre con sus alas, los protege. Tóquenme a mí, desplúmenme a mí, pero a mi pollito no lo toquen. Oye, no la menosprecies. No la menosprecies. Eso es lindo, hermano, cuando se aplica. Hay algunos que ya no tenemos a nuestros padres biológicos con nosotros. Hay otros que sí los tienen. Hónrenlos. Es el mandamiento de Dios, porque hay bendición. Amén. Bajo ese mandamiento hay bendición. Aleluya. Si lo honra. Si lo honra al Señor. Oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Es el mismo capítulo 23. 24, le voy a leer el 25, lo voy a leer otra vez. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Primero, hermano, la alegría del padre, porque el hijo lo honra. Gózate. Tuviste un hijo, lo instruiste bien, es sabio, sabe conducirse para con los demás. Y después dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahí viene la promesa del Señor, y es lo que el Señor, hermano, pide aquí, conforme al proverbista, le dice: dame, hijo mío, tu corazón. O sea, pon tu voluntad en mí, guíate conforme a lo que yo digo, obedece, porque entonces yo me llenaré de gozo y tú serás bendecido sobre la tierra por obedecer al Señor. Y estas son, hermanos, las palabras del proverbista, porque de allí se crea, hermano, cuando, hermano, se describe en estos versículos la alegría que se siente al crear hijos piadosos, sabios, obedientes. Aleluya. Esa es una gloria, hermano. Aleluya. Esa es una gloria. Porque la gloria viene, hermano, y la alegría viene porque todos los demás le van a decir: te felicito por el hijo que tienes, por la hija que tienes, te felicito. Pero cuando son desagradables y deshonran, va a ser todo lo contrario. ¿Para qué tuviste ese hijo? ¿O para qué tuviste a esa hija? ¿Verdad? Vergüenza para la madre. Los hijos que no atendieron disciplina ni fueron disciplinados conforme a la voluntad de Dios. Criados, niños, adolescencia, todavía en la adolescencia se puede hacer algo. Y los más sabios o entendidos también en el periodo de su juventud se puede hacer algo. Pero cuando se llega a la edad adulta hay que tener mucha más sabiduría
entendimiento para atender los mandamientos de Dios. Amén. Porque el niño aprende y se forja para hacer lo que va a hacer psicológicamente desde que nace a los 8 años. Hay unos tardan un poquito más, pero están siendo instruidos conforme a la palabra de Dios. Están siendo alimentados con la palabra de Dios. Si él fue alimentado, me lo dije el domingo pasado, si él fue alimentado y ahora ya no quiere, pero fue alimentado, eso no se le va a olvidar nunca. Mientras viva, no se le va a olvidar. Él ha tomado su propia decisión. Señor lo guarde, Dios lo bendiga. No dejemos de orar y Aleluya. no dejemos de creer que el Señor es todopoderoso. Amén. Y un día, de aquello que ahora no quiere nada con Dios, lo va a ver. Dice que el Señor lo va a poner sobre piedra, sobre la cumbre. O sea, va a ser reluciente, usado por la voluntad de Dios. Nosotros no Gloria a sabemos Dios, aleluya. el plan de Dios. Amén. Hermano, Él tiene su plan. Aleluya. Él tiene su plan. Porque nosotros, nuestra responsabilidad como padres es disciplinarlos, educarlos, criarlos. Lo mejor que nosotros podamos. Lo mejor que nosotros podamos. Yo escuché una frase de uno de mis descendientes y dice, nos diste todo como podías. Así. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Suplimos como nuestros padres las necesidades de nuestros hijos, no caprichos. Porque al concederle caprichos a los niños, están siendo mal disciplinados, mal enseñados. Como padres, sabemos las necesidades que tiene nuestro hijo. Y de eso es lo que nosotros, nuestra responsabilidad es atender a esas necesidades. Cuando yo estaba, hermano, que empezaba a salir así, mi papá me decía vago, tenía unos 12 años, ahí. Y siempre mis quejas eran con mi mamá, no con mi papá. Porque mi papá era proveedor, mi mamá también era proveedor, pero yo me hacía más acercarme a mi mamá. No que yo me sintiera más sabio que ella, porque ella también tenía un garrote allá al lado. Y fíjate que dice que quiere esto y quería dinero. Y entonces me dijo mi papá y me habló. Me dice, mira, para lo que es la educación, libros, uniformes, zapatos, estudio, para ahí, todo. Pero para que andes de vago, es que yo le había pedido dinero porque quería ir al baile y en el baile se tenía que pagar. Y yo no tenía cómo pagar. Entonces me dice, para todo eso sí, pero para que andes de vago tienes que trabajar. Tienes que trabajar. O sea, para que ya te des tus gustos. Pero yo no te voy a dar esos gustos. Y le agradezco. Y le agradezco. Porque me estaba enseñando responsabilidad. No me estaba dando mi gusto. Porque entonces me hubiera hecho una persona malcriada, mal educada, mal disciplinada. Porque todo, papá, oye, ya tiene 40 años, ya, usted me debería de alivianar a mí, no yo a usted. Pero depende de la disciplina que nosotros tenemos, hermano, y eso es, hermano, conforme a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Nosotros hacemos y nos esforzamos, hermano, dale lo mejor a nuestros hijos.
¿Me permite tantito, hermano? Es tan cierto lo que estaba tratándose el tema, pero ahí habemos padres a veces que los, por tal de que no hagan su berrinche, les damos los que ellos quieren, y lo que estamos haciendo, les estamos haciendo un daño, no nomás para ellos, sino que para nosotros también, porque los maleducamos y nosotros tenemos a veces que pagamos las consecuencias por esa rebeldía de los hijos. Nosotros también la llevamos. ¿Por qué? Porque no pudimos decir no a tiempo, ¿verdad? Entonces, es muy cierto lo que usted dice de que para poder quedar bien tiene que trabajar si quiere dar sus gustos. Y vale más que se enseñen a trabajar desde chiquitos y sepan lo que cuesta, y si quieren hacer sus gustos que les cueste. A mí no me pasaría darle a mi hijo, pero yo para que se enseñe y sea responsable de sí mismo. Amén. La palabra de Dios respalda lo que usted dijo al principio. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué sembró en el niño? Eso va a cosechar. Sembró bien, cosechará bien. Sembró mal, va a cosechar mal. La carta del apóstol Pablo, hermano, a Efesios, nos lleva en el capítulo 6, verso 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo. Y la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En todo. Lo justo. Mire, allí viene la promesa del Señor. Escuchemos, hermano. Primero dice, es justo. Es justo. Primero prometió larga vida. Y aquí es justo. Y después dice, esto agrada al Señor. Amén. Esto agrada al Señor. Eso es obedecer. O sea, somos aceptos delante del Señor. No somos, hermanos, rechazados. Rechazados de parte del Señor. Todo lo que agrada a Dios, hermano, tienen una promesa eterna. Tenemos una promesa eterna. Y aquí se manifiesta, hermano, en lo que agradan a Dios. Anuncian el Evangelio. Predican la palabra de Dios. Publican la palabra de Dios. Demuestran fe en el Señor. Hacen buenas obras y guardan los mandamientos del Señor Jesucristo. Si no hay manifestaciones, si ninguna de estas manifestaciones está en la persona, está mal disciplinado, está mal enseñado. Porque todo el que es disciplinado conforme a la palabra de Dios, hermano, tiene esta conducta. Tiene esta conducta. Porque agrada a Dios. Sed pues, el apóstol Pablo nos recomienda y dice: sed pues imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo Jesús. Aleluya. Para decir esas palabras, hermano, tuvo que haber sido bien disciplinado. Y estuvo atento a la lección, a lo que se le estaba enseñando, para él poder decir así: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Seamos buenos hijos para el Señor, hermano. ¿Cómo nos comportamos nosotros con nuestro Padre Celestial? Examinémonos nosotros mismos y digamos: ¿estoy agradando a mi Padre? ¿Lo estoy honrando? ¿O estoy haciendo lo que a mí me parece? El Señor nos ayude. Amén. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado en esta mañana.
Señor. Sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor, en donde quiera que se encuentre. Guárdalos. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Síguenos bendiciendo en mi oración, en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén.